Es que cuando uno empieza a unir todas las cosas, entonces te das cuenta esa vida tan especial de un hombre que se dio completamente al Evangelio. Y le doy tantas gracias a Dios porque si no, no hubiéramos llegado nosotros a tener esta salvación. La carta es escrita por Pablo en la ciudad de Corinto, en Grecia. Me ha contado, él está escribiendo esta carta o la está dictando y es Tercio quien la está escribiendo. Pablo está por concluir su tercer viaje misionero y está anticipando su visita a Jerusalén. Así que sabemos, ¿verdad? Y todos los que tienen el tiempo para ver películas de esa época, sabemos que Jerusalén estaba bien fuerte para los cristianos en esos momentos. Así que imagínense, nosotros estamos en la gloria. Pero esta gente estaba pasando unas circunstancias, unas situaciones bien difíciles y él está anticipando su viaje a Roma. Y pues en este anticipo va a ser su primer viaje, él piensa ir a España luego. Lo que no sabe Pablo, nosotros lo sabemos ahora, es que de ahí él no sale. Pero es sorprendente el poder del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, aunque ahí termina su obra, no se detiene porque esto sigue y se convierte como en un hormiguero. Ustedes han hecho eso, yo no sé si lo han hecho, que cogen un hormiguero y le ponen el pie y esas hormigas empiezan de pronto a salir de ahí, van por todos lados. Esto pasa y imagínense, aquí tenemos, ¿verdad? Esta Isa de Perú, Benjamín ahorita que se nos conecta de Panamá, nosotros de Puerto Rico. ¿Cómo es posible, verdad, que esta hermosa evangelización corrió hacia todas partes? No creo que Pablo se imaginaba, pero sí él sabía cuál era su objetivo, ¿verdad? Y por esa razón, con ese tanto ahínco e interés, él quería ir a Roma para poder continuar este, ¿verdad?, mensaje a los gentiles. Así que sabemos que Roma era el centro de los más grandes imperios. Llegar a Roma era lo ideal. Es como la gente, no hace mucho estábamos conversando y Benjamín nos decía que estaban pasando las personas por las fronteras y de las fronteras todos querían pasar por Panamá y querían de Panamá seguir subiendo, ¿no? O sea, el interés era llegar a donde Estados Unidos porque ahí es donde está el dinero. Entonces, la gente siempre busca los grandes imperios porque ahí es donde ellos entienden que se van a beneficiar y que van a lograr todos sus sueños. Así que de la misma forma, la religión al llegar a lugares como este podía servir para llevarse a otros lugares. Y yo creo que Pablo, que era un hombre tan inteligente, sabía que esto era parte, ¿no? Un lugar cosmopolita donde yo puedo llegar a otras áreas y llevar la religión. ¿Sí? Así que Roma tenía más de 1 millón de habitantes, así que con tener tanta gente era suficiente, ¿verdad?, para entender que esto iba a servir para poder seguir llevando ese evangelio a muchos otros lugares. Y vamos a leer Romanos 1:1, Jimmy, si me lo puedes leer. Ok. Ahí. Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol, y a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Ok, esa es la nueva versión viviente. La versión, ¿verdad? La tengo aquí puesta, la de King James, que es Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, Pablo quiere darse a conocer, obviamente, a los no creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles. Así que esto sirve de una salutación, ¿no? Y pues de una introducción a la misma vez. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que conozcan el Evangelio. La palabra, ¿verdad?, que Jimmy nos leyó es esclavo. Y nosotros antes de venir al Evangelio, que es esclavos de qué somos nosotros. Del pecado. El pecado, ¿verdad? O sea, el pecado nos tiene atrapados, somos esclavos, o sea, y pues esa esclavitud, nosotros somos liberados de ella y ¿qué nos convertimos? ¿En siervos o seguimos siendo esclavos, pero ahora de quién? De Jesucristo. Todo lo que yo tengo, ¿de dónde viene? Viene de Dios y pertenece a Dios. A mí nada me pertenece, es más, no me pertenece nada y no me lo puedo llevar.
Así que con más razón todo le pertenece a Dios y todo lo tengo que dejar aquí. Así que sin duda Él es nuestro dueño. Y como dice una de las canciones, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? ¿Somos del Señor? Somos del Señor. O sea que independientemente, tiene que quedar claro que nosotros seguimos siendo esclavos de Jesucristo y nos debemos a Él. Así que aunque suene feo, la palabra esclavitud significa más que esclavo, siervo. Yo me debo a Él porque todo me lo ha dado Dios. Por lo tanto, yo tengo un compromiso con Dios de llevar el evangelio, de predicar a otras personas. No me puedo intimidar, no me puedo callar, porque si yo me callo, entonces estoy dejando de cumplirle a la persona a quien yo le debo. Así que es bien importante y yo creo que Pablo reconocía bien claramente que él era un siervo de Jesucristo. Es interesante, era como Pablo, siendo un gran misionero, un gran evangelista, no tenía era humilde, ¿no? Y reconocía que él no era nadie, básicamente era esclavo de Dios. No es como en nuestros días que a veces los predicadores pues hablan más de ellos que de Jesucristo a veces, ¿verdad? Se piensan que lo que logran es porque ellos tienen la potestad o la inteligencia o la sabiduría y no Sí. reconocen que todo viene de Dios. Eso es un punto bien importante. Ahora, nosotros estamos apartados para el Evangelio. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es el Evangelio? Es una pregunta El sencilla. Evangelio, Sí, ¿qué es el el llevar Evangelio? las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Ángela, perfecto. Eso exactamente es la proclamación de esas buenas nuevas de salvación por medio, ¿verdad? Esa salvación nos llegó a nosotros por el Hijo Jesucristo. Y yo creo que el tema central que Pablo nos está presentando aquí es todo la prédica de ese evangelio. Y eso es lo que él quiere asegurarse, que los gentiles están presentes, que son no cristianos, que van a oír la palabra de Dios en países lejanos, reconozcan este evangelio y lo puedan adoptar. ¿Por qué? Porque si pensamos en Roma, Roma era un lugar que estaba llena de muchos diferentes dioses. Incluso hay una dinámica que utiliza Pablo en uno de los eventos donde él llega a Atenas y él ve los diferentes dioses y ve una estatua que dice al Dios que no conoces y no hay nada ahí. Y él aprovecha esa oportunidad para utilizar y presentar a ese Dios que no conoce, que es el que yo tengo y que yo te lo voy a presentar a ti. Nada, se crea, ¿verdad? Una controversia, pero abre la curiosidad de muchos. ¿Por qué? Porque pues esta parte de la filosofía y el conocimiento iba a crear esos argumentos necesarios para seguir indagando sobre ese Dios que no conoces y que yo conozco y que yo te lo voy a presentar. Es hermoso ver cómo Pablo utilizaba todas estas destrezas de poder llevar a otros el conocimiento y especialmente a los gentiles que vivían en una sociedad tan, ¿verdad? Llena de tanto paganismo, cómo yo llego a ellos. Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cómo yo llego a otros, porque estamos apartados para el evangelio, pero apartado significa que estoy apartado para llevar ese evangelio. Vamos a leer esos versículos del 2 al 4, que yo creo que nos resumen el evangelio. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él Aleluya. es Jesucristo nuestro Señor. Fíjense esos dos puntos bien importantes, sencillos, pero eran importantísimos que ellos reconocieran. Y el primer punto es de dónde es descendiente, ¿no? Descendiente del linaje de David. ¿Y dónde estaba eso? Eso estaba profetizado.
¿sabes? A través de todo el Antiguo Testamento. Así que esa parte, ¿no? Ese linaje que es por carne, pero ¿qué es lo que lo está haciendo hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace que Jesús no sea una persona igual que cualquier otra? Es esa resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios dándole esa resurrección de los muertos a su hijo. Y el único que podía hacer esto era el Hijo de Dios. Y les presento aquí, que estamos viendo un gozne, ¿no? Y ese gozne tiene un área central. Entonces yo quería que analizáramos o lo viéramos representando lo que es Jesús, que es el centro de este gozne que mantiene las cosas unidas, ¿no? Así que sabemos que es por medio de Jesús que todas las promesas se hacen realidad. O sea, Jesús es el centro de todas las cosas, es el enlace de todas las cosas, ese eje central. Así que vamos a leer Lucas 24-27, creo que tú lo tienes, Ángela, y vamos a ver qué nos dice Jesús en cuanto, ¿verdad? Cuando está hablando con los judíos. Y comenzando Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían. O sea que sabemos que él era el centro de todo esto, ¿no? Y él tenía que dejarle saber a los judíos, miren, esto es todo lo que está escrito. ¿Y quién es? Este soy yo, ¿no? Así que, ¿verdad? Les declaraba en todo lo que de él decían. Ahora, los fariseos tenían tapados sus ojos, no le entendían. Pero él iba poco a poco llevando el mensaje de que él era el Hijo de Dios. Y era la promesa de ese Salvador a esos judíos. ¿Sí? Así que esto une una cosa con la otra. Y ahorita pues seguimos viendo un poquito más de información con relación a cuál es la misión de Pablo, ¿no? ¿Qué misión tenía Pablo? ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en llevar el evangelio a los romanos? O sea, sabemos, lo dice, pero ¿por qué? Y yo creo que Gálatas 1, del 15 al 16, nos da una clara idea de qué era lo que estaba en la mente de Pablo y cómo era que él se sentía. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Wow, interesante esa versión, cómo lo pone. Así que sabemos que fue apartado desde el vientre de mi madre, al igual que tú y yo. Igualito, nosotros hemos sido apartados del vientre de nuestra madre y tenemos una misión, al igual que Pablo la tenía. Él la tenía bien clara, ¿no? Bien clara. En ese versículo 16 dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Él sabía bien claro, o sea, durante esa visión que Pablo cae, Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Desde ese momento y esos días que no tenemos todo el detalle descrito, esta misión de Pablo de llevar esta prédica a los gentiles se fue haciendo mucho más clara, porque había que llevar ese evangelio a los confines de la tierra y había un plan, o sea, Jesús tenía un plan cuando él escogió a Pablo. Entonces, Pablo fue, ¿verdad?, una persona que mató muchos cristianos. Incluso cuando él hablaba del aguijón en la carne, yo me imagino que luego de haber reconocido a Pablo que lo que él estaba haciendo anterior a esto era incorrecto, estas pesadillas, esto en su mente tenía que estarle, ¿verdad?, abrumándolo. ¿Por qué? Porque él obviamente había hecho cosas incorrectas y él sabía que ya no podía dar vuelta atrás y él podía recordarle a esas personas muriendo y ese dolor
tiene que haber sido grandísimo, pero él estaba bien claro de cuál era su misión y no se iba a dar por vencido. Y en este proceso de esta carta a los romanos, él nos está haciendo bien claro que él sí conoce cuál es su misión y él sabe lo que va a llevar y va a ayudar a esos gentiles. Tengo que recordar que cuando Pablo escribe a los romanos, ya existe una iglesia en Roma, bastante fundada. O sea, Sí. él básicamente lo que quiere es compartir con esos cristianos, que de hecho la mayoría de ellos son judíos cristianos. Se especula que surgen de cuando en el Pentecostés, ¿verdad? Sí. Habían de muchas regiones gente escuchando el sermón de Pedro, ¿verdad? Pues que muchos de esos se convirtieron y llevarían ese evangelio a Roma, y después más tarde en otras cartas él se refiere a otros líderes de la iglesia en Roma. O sea Sí. que la Roma no iba realmente a evangelizar, sino a compartir con los que ya habían comenzado la obra allá. Que Pablo utilizaría cualquier oportunidad para desarrollar líderes dentro de esas iglesias. Por eso es que él va y les dice, les habla de los dones, del espíritu, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes. Y por eso yo les presento aquí, miren, esta lámina. Aquí tenemos una abejita. La abeja, la abeja tiene una función de, ¿verdad?, buscar el polen, traerlo a su colmena, ¿no? Y la abeja es sumamente trabajadora, ¿no? Trabaja para el bien de su colonia y toda su vida dedica a criar los hijos de la reina. No son sus hijos, son los hijos de la reina. Y reconoce su lugar dentro de la colmena. Entonces, cuando yo veía ¿verdad?, estudiaba un poquito más de Pablo, y que él reconocía que era un siervo de Jesucristo, me vino a mí, a mi mente, ¿verdad?, este dibujo de esta abeja trabajando incansablemente, no por su bien, sino por el bien de la reina, o por el bien, ¿verdad?, en este caso de la iglesia, por el bien de Dios y la propagación de su evangelio, y que no era por sí, sino que era para el bien de una colonia. Así que, ¿verdad?, esto asemeja, ¿no? O es para que nos recordemos con la intensidad que Pablo estaba trabajando. Entonces, su trabajo era intenso, aunque era estaba agotado, él no ¿verdad?, se asentaba ni dejaba, siempre buscaba todas las oportunidades necesarias para llegar a aquellos que necesitaban. ¿Ok? Y como Jimmy estaba diciendo, ¿no?, la iglesia de Roma ya estaba fundada, sí. En el Pentecostés sabemos que habían de diferentes lugares, incluso habían de Roma, y sabemos que esto era una propagación, ¿verdad?, del evangelio, y estas iglesias estaban comenzando ya y ya estaban, ¿verdad?, en proceso de seguir creciendo y creando más, ¿verdad?, apóstoles. Ahora vamos a ir a Romanos 1:5. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para tener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Es Sí, cuando pero es un proceso completo, ¿no? Y sí, por eso. yo lo veo exacto, porque son etapas, ¿no? Es como cuando tú tienes la etapa de la juventud, eres joven y vas pasando, ¿verdad? Y vas madurando a través del tiempo. Entonces, yo veo lo mismo, ¿verdad? Como él lo está estableciendo, ¿no? O sea, yo soy apartada desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Pueden pasar varias cosas diferentes a través de ese proceso, pero yo voy a tener, a través de unas misiones y cosas que Dios me va a ir revelando, que, ¿verdad?, esa conversión total va a ocurrir según, ¿verdad?, vaya madurando y yo esté lista para hacer ese trabajo, ¿no? Y pues entiendo yo, ¿verdad?, que cuando él dice que estás, ¿verdad?, que estás separado y apartada, y que por la gracia le he revelado el Hijo. Esa revelación, como todos sabemos, sí, ¿verdad?, obviamente ocurre cuando cae ¿verdad?, lo confronta Jesucristo en ese llamado, y ahí entonces él entiende
todo lo que estaba pasando. Y entonces puede reconocer y puede hacer su dedicación completa, ¿verdad? Al Evangelio. Y a la- Fíjate que ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 4, lo aclara lo que está diciendo, que fue declarado hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Exacto. Sí. Pero Pero aquí él está tratando de hacerle conocer a los romanos dos Sí, puntos bien importantes, ¿verdad? De este proceso. El punto número uno es que es un linaje que viene de David, sí. es parte de las promesas de esas profecías. Y entonces en la segunda parte está estableciendo que es hijo de Dios y que resucitó de los muertos. Y que ese punto es bien importante y que es por la gracia del Señor que nosotros, ¿verdad? Tenemos recibimos, ¿verdad? Y ahí es que entramos en este capítulo número 5, que habla de la gracia y que habla del apostolado. Son dos factores sumamente importantes que son regalos de Dios, del Hijo de Dios. Este es un regalo de Dios, ese apostolado. Vamos a ver Efesios 3:8, que nos habla sobre el apostolado. Creo que se lo di a Nilda. Sí, yo lo tengo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Así que aquí nos está aclarando, ¿no? Que ese apostolado de parte de Pablo era llevar ese evangelio a los gentiles. Ahora te pregunto yo, ¿cuál es tu apostolado? O sea, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que Dios tiene en tu vida para que hagas? Todos tenemos algo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones y tenemos que estar claros, ¿no? Y reconocer qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque tenemos que tener una vida con un propósito, ¿no? Amén. Y pues esto es bien importante. Ahora, la segunda parte de ese regalo es la gracia. Vamos a ver Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok. ¿Y qué quiere decir que esto no es de nosotros, sino es don de Dios? ¿Qué quiere decir? Porque es que yo sé que este versículo lo hemos dicho muchas veces, pero es importante cuando lo analizamos y lo vemos desde la perspectiva de qué es lo que quiere decirme, ¿verdad? Específicamente. Volvemos otra vez, dice, porque por gracia soy salvo. Nosotros por la gracia del Señor somos salvos por medio de la fe. O sea que la fe me lleva a la salvación, ¿no? Sí. Y esto no de vosotros porque es don de Dios. Pues Entonces, ajá. que la misma fe, Dios mismo nos provee la fe para que nosotros le creamos y lo aceptemos. Y todo en realidad proviene de Él, de su amor, Amén. de su iniciativa, todo es Amor. Él. Sí, exactamente. Usted nunca va a ver que Dios dice, yo te salvé, estás salvo, ahora sigue tu camino. No, el proceso de salvación, ¿qué tiene que ocurrir? Y yo he visto ese cuadro de una puerta que no tiene la manija y está tocando. ¿Ustedes lo han visto? Ujú. Ese es famosísimo. Entonces, él está tocando la puerta, él te está diciendo, aquí estoy, hello, pero quien abre eres tú, él no te va a obligar, ni te va a empujar, ni te va a poner, ni va a meter una llave, no, es él el que toca y el que abre soy yo y lo dejo entrar.
Así Amén. que, ¿verdad? Yo entiendo que, ¿verdad? Parte de lo que no, esto no es de nosotros, pues es don de Dios. O sea, todo, o sea, es el proceso de la salvación, la gracia, es por parte de su Hijo, ¿no? Y es No un es por proceso, nuestro esfuerzo, perdón. que no es por nuestro esfuerzo. No, Exacto, no es. Así que es importante que seamos, ¿no? Estos dos aspectos son bien importantes y nos los está trayendo aquí en Romanos 1:5 para que, ¿verdad? En esta salutación que él está haciendo puedan reconocer que, ¿verdad? Que estas son dos cosas importantes, aspectos que él va a traer dentro de esta epístola, porque, ¿verdad? Este es un comienzo, es una introducción. Rupi, un dato curioso es que ese retrato que tú dices de Jesús tocando la Sí. puerta no tiene cerradura por el lado de Jesús. Exactamente, exacto. Y por eso es tan importante que sepamos que no, Él no va a abrir la puerta, Él te va a tocar, Él te va a decir, pero tú tienes que llegar a reconocer esa necesidad de Dios, porque si no, no va a funcionar. Es como, o sea, Tienes que dar el paso. exacto, el paso tiene que ser de parte tuya, pero una vez tú abras, fíjate, Dios entró ahí, Él va a hacer eso nuevo, te va a hacer nuevo, pero de paquete. Así que eso es Rupi, importante. Rupi, Ajá, sí, Isa. es bien interesante que nosotros como creyentes sabemos a qué se refiere el término de gracia, ¿no? Por Sí, gracia somos salvos. Porque si comparamos con otras religiones, bueno, nosotros más que una religión tenemos una relación personal con Dios que sabemos que es un regalo que ni merecemos, ¿no? Es un favor que Dios nos hace a todos los pecadores. Pero cuando vemos ¿Cómo? que es un regalo que Dios hace a todos los pecadores, ¿no? A nosotros a los que nos arrepentimos por la fe, ¿no? No, como decía Jimmy, no hay esfuerzo ahí, ¿no? Pero cuando comparamos a otras tradiciones, ¿no? Y predicamos que la salvación es gratuita realmente, ¿no? Es una decisión personal. eso es. Vemos, por decirte, en el contexto católico que hay que hacer mucho esfuerzo para ganar la salvación, ¿no? Que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer esfuerzo de irte de rodillas a un santo, qué sé yo, ¿no? Entonces, explicar que esto es, que Dios solo quiere que nosotros creamos en su Hijo y en el plan de salvación que Él tiene para nosotros gratuito, ¿no? Y todos los beneficios que tenemos, ¿no? Porque Cristo no solamente nos da esa salvación porque Él muere y resucita, sino nos da la esperanza de resurrección a nosotros también, ¿no? Amén. Y lo que sucede es que el catolicismo se ha convertido en una religión y las religiones son inventadas por los hombres, tratando de eso es buscar así. agradar a Dios. Y eso no es así. Y Así es. la religión es bien ritualista. Ujú. Y el Señor no es, o sea, Él tiene unas cosas, pero ese ritualismo ha convertido, como que le ha quitado el poder inicial a lo que el Señor traía para establecer su reino, ¿no? Ujú. Claro. Sí, eso es así. Esta semana, ¿verdad? Es que me están hablando de la religión católica y a veces cada vez más me sorprendo de las cosas que podemos, ¿verdad? Encontrar que el católico no reconoce a veces, ¿verdad? Que hay idolatría dentro de su religión. Entonces, la luz se había ido y alguien estaba diciendo, ay, le pido a la Virgencita que por favor nos libere. Y entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo Dios debe estar triste viendo este tipo de comunicaciones donde o sea, no es Él, es a la Virgen que se le está pidiendo, no es a Dios? ¿Y cómo es posible que el que lo está enviando no se percata de que es una forma de idolatría? ¿Por qué? Porque están tan cegados, ¿verdad? En lo que es una religión y no, ¿verdad? Conocen al verdadero Dios, que es un Dios celoso, justo y todo esto. Bueno, pues entonces Romanos 1, del 6 al 7, vamos
a leerlo rapidito. No sé, Jimmy, si puedes otra vez leer. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Así que ahí estamos Amén. terminando, ¿verdad? Con la parte de la salutación, el saludo que está dando Pablo. Así que, pero Pablo claramente está declarando su apostolado para llevar ese evangelio a esos gentiles que están en esas naciones y en Roma. Los gentiles han sido llamados a ser santos, ¿no? Tú y yo somos gentiles, ¿no? Así que nosotros somos santos. Ahora te pregunto, ¿y cuándo nos hacemos santos? Desde el momento en que aceptamos, somos santos. Sí, porque Yes. ya estamos apartados para Dios. Amén. Eso es la contestación correcta. Es La, un... la, la, Ajá. la versión que yo tengo de Jerusalén dice santo por vocación. O sea, uno se convierte en cristiano y la vocación de uno es ser santo, o sea, que es salvado en el nombre del Señor y parte de su pueblo. Amén, amén. Eso es así. Así que ser santos es haber sido apartados mediante un llamado a ser parte del cristianismo. O sea, estamos apartados, hemos sido llamados y es nuestro título. Santa Ruth, Santa Isa, Santa... Mire, tenemos que llevar nuestro título con orgullo, porque cuando lleguemos todos allá al cielo, van a esperar que nosotros, ¿verdad?, tengamos la dignidad de haber hecho todo lo posible por llevar eso en alto. Amén. Así que seguimos aquí, ok. Así que tenemos Romanos 1, del 8 al 9. Manolo. Espérate. Mira, a ver, hermano. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues su fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien doy culto en mi espíritu, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de ustedes. Incesantemente me recuerdo. Fíjense qué curioso. Pablo daba gracias a Dios y los mencionaba en sus oraciones. Las Ujú. oraciones son clave. La importancia de la oración es, o sea, no lo podemos recalcar más. O sea, Pablo no se olvidaba y estaba orando por todos. Nosotros tenemos un deber, ¿verdad? Un deber de mantenernos en oración, mantener esas peticiones, ¿no? Y llevarlas a Dios en oración porque eso agrada a Dios y porque es un deber de lo que Dios espera. Pablo oraba por las iglesias que había fundado y por las que no había fundado. Oraba por todo. Yo esta semana oía un ministro hablando sobre el libro de Ramos, de Romanos, interesante. Y él dio un testimonio que se los quería compartir, porque de verdad que me llegó al corazón, porque este pastor decía él que él estaba en una reunión de negocios de la iglesia bautista a la que él pertenecía en Inglaterra. Y una viejita dentro de esa reunión se levantó porque ya ellos, ¿verdad? Guardaban dinero, tenían misiones, muchas cosas, pero les sobraba dinero. Entonces la viejita viene y dice, ¿por qué no usamos el dinero para ayudar otras iglesias? Y todos se quedaron así como que, wow, bueno, vamos a crear una cuenta donde vamos a guardar el dinero para ayudar a otras iglesias, pero era como que algo que no le hacía sentido a él y a la gente, pero era lo que Dios quería que ellos hicieran, así que ellos eran obedientes a lo que el mandato de Dios. Crearon esta cuenta y empezaron a guardar dinero y tenían mucho dinero guardado. Hay una tormenta, un tornado, y la iglesia católica pierde el techo. Y el pastor dice, bueno, vamos a tener
que darle dinero a la Iglesia Católica, aunque seamos bautistas, vamos a darle a la Iglesia Católica. Así que él se acerca al padre, al obispo de esa iglesia y le dice, nosotros tenemos aquí un cheque que le queremos hacer llegar para que ustedes puedan reconstruir su iglesia y puedan ponerle el techo. Y él dice, pero ustedes, yo nunca había oído de una iglesia bautista que le estuviera dando a una iglesia católica dinero. Entonces le dijo, bueno, eso es lo que Dios nos pidió y aquí tiene el cheque para que usted haga. Entonces, eso creó una muy buena relación entre el obispo y el pastor. Y entonces ahí el obispo le dijo, ustedes son la iglesia bíblica. Y él le dijo, sí, nosotros somos la iglesia bíblica. Entonces le dijo, yo oí que ustedes hicieron un plan de lectura de la Biblia. Y a mí se me hace tan difícil conseguir que mi gente lea la Biblia. Incluso hasta a mí, la lectura de la Biblia es difícil, le dice el obispo. Entonces, yo quisiera que usted, si me puede pedir, prestar a alguno de sus líderes de la iglesia, que vengan y presenten la Biblia a mi congregación. El pastor, ¿verdad? Que daba este estudio, decía, miren, esto fue la bendición más grande. Yo escogí a las personas clave y más importantes para que pudieran llevar el evangelio a estas personas y que esto sirviera, ¿verdad? De abrir el camino para que otros pudieran reconocer y conocer de Dios en la Iglesia Católica sin estas divisiones. Así que miren, Dios puede obrar por senderos misteriosos que nosotros no nos imaginamos, pero es su voluntad. Así que debemos verla siempre acatar la voluntad del Señor. Nosotros, ¿verdad? Somos testimonio de la efectividad de la oración que permite la propagación del evangelio, porque si no hubiera habido esas personas que fervientemente oraban, no hubiera llegado el evangelio aquí. Mi abuelo fue de los primeros bautistas en la iglesia en Puerto Rico. Y él fue un misionero, era católico, se convierte del catolicismo, se convierte en misionero, nada más llegó al 4º grado, pero era un hombre muy inteligente, muy sabio, y junto con su esposa se dedicó a llevar el evangelio a pueblos de Maricao, a muchas iglesias a las cuales él perteneció. Entonces, digo, esas oraciones y esa sabiduría que Dios da al ser humano para que pueda, ¿verdad? Seguir trabajando para su evangelio y para que otros conozcan. Y miren, si no hubiera sido así, nosotros, ¿cuántas familias fueron convertidas? La familia de mi mamá fue una de las que fue convertida por mi abuelo. Y eso ocasionó un matrimonio entre un hijo y mi mamá. Y miren, ahora nosotros somos el resultado de nuestros hijos. No podemos dejar caer, ¿verdad? Esa oportunidad de ese evangelio que que fue dado a nosotros y que nosotros lo tenemos que seguir pasando y que la oración pues continúe siendo algo clave en esta propagación del evangelio. Así que vamos ahora a Romanos 10, del 10 al 15, y entonces vamos a leerlo, Blanquita, si tú puedes, ¿verdad? Porque no me había cómo no. entregado, por favor. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, tengan que quitarme, ok, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles.
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén, amén. Así que la obligación de Pablo de ir a Roma para verlo, él lo pone aquí bien claro porque es su deseo. O sea, él tenía ese deseo de ir a Roma para poderlos ver. O sea, no era cuestión de la carta, sencillamente era yo quiero estar ahí, yo quiero verlo, yo quiero estar con ustedes. Así que Pablo sentía una ambición de comunicarles sus dones espirituales. Fíjense qué curioso, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Fíjense qué curioso. Vamos a ir porque en Primera de Corintios, sabemos que a la iglesia de los Corintios, Pablo les había hablado ya sobre los dones espirituales. Así que vamos a ir a Primera de Corintios 12, del 7 al 12. Les Ok. da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ¿no? Nos conoce, ¿no? Así que a cada uno, ¿verdad? Tenemos dones de acuerdo a lo que él entiende que es lo correcto que nosotros tengamos, ¿no? Y tenemos, yo creo que en este, ¿verdad? En este proceso es bien difícil a veces identificar qué don yo tengo. Yo creo que eso es siempre algo que, ¿verdad? Porque en otras veces yo he dicho, oye, pero ¿qué don es el mío? ¿Cuál es mi don? O sea, ¿cómo yo puedo identificar mi don? Y te pregunto, ¿todos ustedes conocen sus dones? ¿Lo tienen claro? O sea, ¿todos conocen el don que ha sido dado de parte de Dios? Y les pregunto, ¿verdad? No porque quiero que ahora me digan, no, que yo tengo el don de este y de lo otro. Es porque es difícil reconocer qué don tenemos. Y yo creo que en este momento, cuando Pablo les está diciendo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Eso está bien interesante. ¿Verdad? Porque yo creo que la habilidad de Pablo en conocer, porque tú tienes, ¿sabes? A cada individuo tú lo vas conociendo y vas conociendo, ¿verdad? Sus características y sus ministerios y sus habilidades, porque, ¿verdad? No todo el mundo puede ser maestro, no todo el mundo puede ser ministro, ¿no? Cada cual, ¿verdad? Tiene una habilidad. Y pues yo entiendo que Pablo tenía una super habilidad de poder ayudar a conversar con esta persona y dejarle, porque hay una parte cuando él habla con Timoteo, ¿verdad? Es que como si él tuviera esa habilidad tan especial de poder Transmitir esta información a la otra persona. Exactamente, y yo entiendo que por eso, ¿verdad? Es que él sentía esa necesidad, no esa ambición de comunicarle sobre sus dones espirituales. Pero todos son importantes. Así que también esto es importante que sepamos que no porque yo tenga un don menor que otro, todos formamos un mismo cuerpo, ¿no? Pablo que quería ir a averiguar quiénes eran los que tenían dones para decirle, no, tú tienes que este don para que lo siguieran entonces recreando y mejorando. Fíjate, Manolo, traes un punto bien, no lo había visto de esta forma y gracias por traerlo, porque cuando alguien te confirma algo, a veces tú tienes una timidez. Eso yo iba a decir. Y cuando alguien que conoce te confirma, te da como que esa certeza de que, óyeme, pero
si Pablo me está diciendo que yo tengo este don y él es el que sabe, porque ha visitado, imagínate, cuántos viajes misioneros había hecho Pablo. O sea, que la realidad era que en todos esos viajes él había desarrollado unas habilidades de poder reconocer estos dones espirituales en los hermanos que estaban ahí, porque estaba formando las iglesias. O sea, para yo poder formar la iglesia, yo tengo que poder reconocer esos hermanos para que entonces yo pueda delegar en ellos para yo poderme ir porque no voy a estar ahí todo el tiempo. Entonces estaba por un tiempito, me iba, pero dejé en las manos de los que yo conozco y le confirmé que eso iba a ser su función. Mira, yo lo veo como que Pablo nos está enseñando que al igual que él, tenemos una misión doble, porque no solamente era ir a predicar el evangelio, que es una de nuestras más grandes misiones que tenemos, pero era a la vez, voy a ir para aquellos que ya son cristianos, como en el caso de nosotros. Hoy, como estaba diciendo muy bien también Manolo, yo le voy a confirmar, yo le voy a, como cuando tú necesitas que te apoyen y te den como esa palmadita en el brazo de continúa adelante, porque ninguno de nosotros como humanos tenemos las fuerzas para continuar adelante solos. Siempre necesitamos que Dios nos dé esa fuerza. Y si además de que Dios nos dé esa fuerza, tenemos al hermano al lado, como yo los he sentido a ustedes. Amén. Qué lindo. Que están al lado de uno dándole ese apoyo. Entonces, Amén. como cristianos, unos a otros tenemos que apoyarnos como lo hacía Pablo en la iglesia, porque todas las cartas estaba aclarando temas, pero todas las cartas de él van dirigidas a darle apoyo para que esa iglesia siga creciendo, porque si no, no crecen. Eso es Si así. no nos apoyamos unos a otros, la iglesia y ese mensaje de Cristo que era el que quería transmitir Pablo, no llega. Sí. O sea, que es como estaba mencionando Manolo, es una misión que va en dos direcciones, Sí. hacia el frente y hacia los lados. El don también es parte de del servicio, ¿no? O sea, el Señor quiere que nuestros dones sean desarrollados y Él permite eso porque nosotros como sus hijos en la iglesia también tenemos que aplicar esos dones que tenemos, ¿no? O fuera de ella, para que crezca el reino, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo Exacto. del tiempo el Señor nos va mostrando, ¿no?, qué dones tenemos. Muchas veces nosotros nos negamos a querer aceptarlo porque somos perezosos, ¿no? Pero yo recuerdo que tenía un hermano hace 20 años que siempre decía, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la iglesia, hay que desarrollar los dones, ¿no? Dios nos ha dado dones. Es diferente la habilidad cuando tú no eres creyente, ¿no? Pero el don es algo que es de Dios y el Espíritu Santo te va a mostrar. Entonces, en ese tiempo, bueno, yo tenía muchas ganas realmente y el Señor puso en mi corazón el don de la hospitalidad, ¿no? Creo que invité a toda la iglesia en poco tiempo y Mario, mi esposo, estaba estresado. Decía, ya, Isa, este domingo, ¿cuántas personas? La otra, ¿no? Porque yo me ponía muy estresada porque era una responsabilidad, pues, ¿no? Pero también el don de evangelismo, el Señor sé que es de Él. O sea, yo puedo estar con una persona y no soy yo la que habla, ¿no? Es el Señor el que a cada uno de nosotros nos da el don que Él sabe que también nosotros vamos a compartir, ¿no? Así es que tenemos que animarnos más bien a que esos dones sean en servicio a nuestro Dios, ¿no? Que tanto ha dado por nosotros. Como bien dice Isa, los dones el Señor los dio para edificar su iglesia y para expandir su reino, ¿no? Pero yo pienso que nosotros, el Señor nos ha dado dones. Un ejemplo, el de sanidad. Y a veces, en vez de mirarlo a Él, que puso la capacidad en nosotros, nos miramos a nosotros mismos y dudamos porque si Él nos dio el don, Él es el que lo hace, no somos nosotros. Pero como nosotros somos tan humanos, por decirlo así, pensamos, pero ¿quién soy yo
Y estoy hablando, ¿verdad? Pensando como yo a veces he pensado, este, si oro por él y no pasa nada, porque ¿quién soy yo? Pero es cuando el Señor pone eso en uno no se puede mirar lo que uno es ni nada, porque si Él te lo dio, Él lo va a hacer. Tú no lo que tienes es simplemente obedecer. Y yo creo que puede ser que el Señor muchas veces nos ha dado dones y nosotros mismos nos ponemos pequeños, porque en vez de mirarlo a Él y lo que Él puede hacer a través de nosotros, eh, nos miramos a nosotros. Ujú. Dios quiere que reconozcas tu don y que lo pongas en uso. Amén. ¿Sabes? Porque Él quiere hacer grandes cosas, pero si lo esconde, vamos a hacer como el que escondió su denario, ¿no? Entonces lo escondió y cuando vino, o sea, aquí lo tienes, aquí lo guardé, lo escondí para que no, yo lo que quería era que tú lo multiplicaras, que fueras sabio. Y eso es lo que, ¿verdad? Lo que Dios quiere en nuestra vida. Es lo mismo, Pablo quería confirmarle sus dones para que para tener una tremenda cosecha de frutos entre esos gentiles. ¿Sabes? Eso. Si nosotros queremos que nuestra iglesia trascienda las paredes, tenemos que poner en uso nuestras habilidades, esas habilidades, ¿verdad?, que nos ha dado, y vamos a Amén. tener una gran cosecha, pero solamente si tenemos esa fe necesaria. Es como los maestros aprenden mucho de sus estudiantes. Exacto. Sí. Yo creo que por eso, ¿verdad? Como tú decías, en ese versículo 12 nos dice ser mutuamente confortados por la fe, ¿no? Y esa parte, palabra mutuamente, pues yo te doy a ti, tú me das a mí, y entonces se convierte, ¿verdad? En un trabajo de equipo, ¿no? Porque así funciona el equipo, Exacto. aunque tú tengas un líder, el líder se nutre de todos los que están trabajando. Entonces, si el líder es un buen líder, un líder inteligente, sabe compenetrarse con su equipo de trabajo de tal forma que ya perdió el que vean que él tiene el sombrero, sino que yo soy Ujú. parte también y ahí ocurre una dinámica muy bonita de trabajo entre las personas y todos, ¿verdad? Contribuyen sin, ¿verdad? Pensar que esto es para mí o esto es para ti. No, esto es Es mutuo. que es para edificarse mutuamente, para eso son Amén. los dones. Para, La versión viviente lo dice bien claro. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir de ustedes aliento, aliento de la fe de ustedes. O sea que ahí lo pone claramente. ahí también lo que está diciendo es, al yo ver la fe de ustedes, voy a coger el impulso porque estoy viendo que el trabajo está rindiendo fruto. O Sí. sea, es que es así. Nosotros crecemos, míranos a nosotros, como nosotros mutuamente nos edificamos y hemos ido creciendo. Amén. Es lo mismo, pienso yo. Por eso Sí. también aprendemos muchas veces de los testimonios, ¿verdad?, que nos dan otras personas. El Ujú. tema central está en estos últimos dos versículos, versículos 16 y 17. Ese tema central corre a través de todo este capítulo. Pablo llega, ya sabemos, ¿verdad?, que Pablo ha llegado a unas circunstancias que él no esperaba que fueran las que él esperaba esto como otro viaje misionero, pero esto resultó algo totalmente diferente a lo que él esperaba. Y él llega encadenado a un soldado romano. Ahora, y para colmo, acusado de haber incendiado a Roma. Porque, ¿verdad? Todos estaban acusándolo a él y a los judíos de que Pero eran los causantes de este fuego. Wow, es que es increíble. Yo veía unas películas donde tú ves a los cristianos con el amor, porque por eso Pablo nos habla tanto del amor. Es que, y los cristianos tan sumisos y tan callados, ¿verdad? En este proceso de ataque, porque el amor los seguía uniendo y el amor a Jesucristo, porque recientemente, ¿sabes? Ellos reconocían, ¿no? La iglesia estaba, ya la iglesia estaba en su formación y nada era mío, ¿no? Todo era de la iglesia.
y era el amor el que los unía. Así que Pablo no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es un poder mayor que el del Imperio Romano. Y ustedes saben, el Imperio Romano era tremendo imperio, pero el poder de Dios era mayor que el del Imperio Romano. Y yo creo que cuando él está hablando del poder del evangelio, lo está diciendo porque, mira, Roma es una cosa, pero el poder que yo tengo del evangelio es mayor. Y eso es lo que él quiere comunicar. El poder viene por la salvación del ser humano. Y usted, estoy bien segura que ha visto testimonios de personas donde han habido unos cambios, pero totales en las vidas de esas personas. Son nuevas. ¿Sabes? Dios cambia su mente, su forma de pensar, le quita de los ojos eso que los está cegando y los hace nuevos. Entonces pueden ver otras cosas y pueden entender la palabra y te pueden ministrar. Personas, ¿verdad?, que mataron individuos, pues, y Pablo era uno de ellos, ¿no? Pablo era una persona que había sido totalmente transformada. ¿Quién más que Pablo para hablarnos del poder del evangelio? Entonces, es tremendo. Así que nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios entra a la vida del ser humano cuando Él lo acepta y lo reconoce, que era lo que estábamos hablando ahorita, y Él transforma la vida y nos hace un nuevo ser. Amén. Todo eso es un resultado del amor de Dios en las vidas de las personas. Así que Dios nos ama tanto que es capaz de hacer ese proceso de transformación si tú lo permites. Y pues Dios empezó con los judíos y a estos envió a los gentiles. Así que vamos a ver Juan 4:22. 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos hacia nosotros. Así que nosotros, ¿verdad?, los gentiles, estamos en ese, y no es que seamos en un segundo lugar, sino es un orden de las cosas. Dios es un Dios de orden, ¿no? Hay un orden. Y primero fue dado a los judíos y luego los gentiles que fueron unidos, ¿verdad? Fueron injertados. Injertados dentro. Y es como cuando uno piensa, ¿verdad?, el tabernáculo, como Moisés saca al pueblo de Egipto, lo lleva a través de esas conquistas y pasan a la tierra prometida. Y todo eso, ¿verdad?, llevaban un tabernáculo y la presencia de Dios estaba en eso. Y luego con nosotros, ¿qué fue lo que sucedió? Lo más hermoso que pudo haber pasado en la vida de una persona. Somos el templo nosotros. El tabernáculo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y les voy a decir, esto es serio. No, en nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que estar, ¿verdad?, totalmente convencidos de que Dios nos dio algo que, ¿verdad?, el pueblo, o sea, fue pasando a través de los judíos, pero nos dio a nosotros lo mejor, el poder tenerlo dentro de nosotros, el poder acostarnos y hablarle a Dios y decirle, Dios mío, te necesito, y que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros se comunique y le lleve y pueda hacer cambios en nuestra vida. Entonces, es maravilloso. ¿Okay? Ahora, Amén. La justicia obviamente se revela por la fe. Y yo quería, ¿verdad?, que habláramos un poquito más de esa parte de la justicia, porque dice, porque en el Evangelio, si volvemos al versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vamos a entender qué es lo que nos está diciendo. ¿Qué quiere decirnos Pablo? La justicia se revela por la fe. O sea, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Vamos a empezar por ahí. Pero se revela por la fe, la justicia.
porque luego vamos a entrar aquí a aguas profundas hablando de la ley y todas estas cosas. Pero aquí nos está trayendo la justicia. Pablo en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que nos dice bien claro, ¿verdad? Que se revela por la fe, por lo tanto, si la fe es la certeza de lo que se espera y la fe es la convicción de lo que no se ve, pues entonces la justicia se revela por esa fe, de esa certeza. ¿Y la justicia es qué? ¿Qué es la justicia? Pues cuando vayamos al La cielo. justicia es Cristo. ¡Aleluya! Vamos para el cielo y ahí es que realmente va a entenderse cuál es nuestra justicia, porque Dios va a hacer justicia con nosotros. La justicia es ¿Ok? Cristo. Y si podemos leer Apocalipsis 19:8 para cerrar ahí, porque el juicio de Dios revelará quiénes son los justos. Sí. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La justicia, la equidad, la integridad, la rectitud, la santidad, la verdad, todas esas cosas son las cualidades de la justicia.